El Kalahari es un escenario en el que el drama de la naturaleza se desarrolla con una intensidad brutal. Sus protagonistas, hipopótamos, jirafas, suricatas, avestruces y jabalíes, son guerreros forjados en el fuego del desierto. Cada especie cuenta con fortalezas únicas para enfrentarse a los implacables desafíos del Kalahari. Desde la fuerza bruta del hipopótamo hasta la astuta unión de las suricatas. Todos ellos bailan al filo de la navaja, donde un paso en falso significa la perdición. ¿Quién conquistará sus pruebas y quién caerá en sus despiadadas garras? Acompáñenos para descubrir los secretos del espíritu indómito del Kalahari. En el corazón del sur de África se extiende el Kalahari. Una tierra esculpida por el fuego y grabada por la implacable mano del tiempo. No se trata de un simple desierto, sino de un crisol donde la vida se enfrenta a las pruebas del sol abrasador. La desaparición del agua y la sombra siempre amenazante de la fatalidad. Aquí, cada amanecer desata una batalla por la supervivencia. Cada atardecer es un triunfo ganado con esfuerzo. El agua, más escasa que el oro, es el alma de este implacable escenario. La supervivencia aquí es un testimonio de la resiliencia. Una sinfonía de lucha que se desarrolla bajo un cielo ardiente. El Kalahari pone a prueba a todas las criaturas, forjándolas en símbolos de resistencia. Sin embargo, mientras el corazón del desierto sigue latiendo, su futuro pende de un hilo, moldeado por fuerzas que trascienden sus fronteras. ¿Podrán estos guerreros resistir las crecientes amenazas de un mundo en constante cambio? En el corazón del Kalahari, donde el fuego del desierto pone a prueba los límites de la vida, surgen 5 guerreros, cada uno con fortalezas únicas para desafiar sus implacables pruebas. Sus historias tejen un tapiz de supervivencia, uniéndolos en la delicada armonía de esta tierra abrasada por el sol. Los hipopótamos, las jirafas, las suricatas, los avestruces y los jabalíes no son solo habitantes, sino hilos vitales del ecosistema del Kalahari, cuyas acciones resuenan a través de sus dunas.
Los hipopótamos, gigantes de 3 toneladas, dominan los escasos abrevaderos del Kalahari. Sumergidos durante 16 horas al día para mantenerse frescos. Su reino se tambalea cuando la sequía convierte los estanques en barro agrietado. Sus estruendosos gruñidos resuenan, pero su verdadero poder reside en excavar canales de agua que sustentan a peces, ranas y aves migratorias. La presencia de los hipopótamos es el ancla de los oasis del desierto, un salvavidas para innumerables especies. Pero cuando los ríos se secan, su fuerza se pone a prueba y su supervivencia queda ligada al fugaz pulso del Kalahari. Mientras el hipopótamo vigila las aguas, la jirafa se eleva sobre las llanuras resecas, con su cuello de 5 metros, alcanzando las hojas de acacia que nadie más puede tocar. Su pastoreo esparce semillas, haciendo brotar hierba para los antílopes, lo que la vincula a la red del desierto. Sus agudos ojos detectan leones a 3 kilómetros de distancia. Pero su altura la convierte en un blanco fácil, lo que le exige una vigilancia constante. Los elegantes pasos de la jirafa, con el polvo arremolinándose alrededor de sus pezuñas, encarnan la resistencia en una tierra donde cada comida es una victoria ganada con esfuerzo. Por el contrario, la suricata prospera gracias a la unidad. En un clan de 30 individuos, él hace guardia, con sus agudos ojos buscando halcones, mientras sus parientes excavan en busca de insectos. Sus madrigueras, que se extienden a 2 metros de profundidad, airean el suelo, lo que favorece el crecimiento de la hierba para el pastoreo de los rebaños. Los chirridos de la suricata unen a su clan, y su trabajo en equipo desafía las amenazas del desierto. Estos túneles enriquecen el Kalahari. Una red oculta que sustenta la vida en medio del implacable sol. A través de las llanuras abiertas, el avestruz corre a 72 km/h, superando a los depredadores con sus poderosas patas, capaces de dar patadas que ahuyentan a los leones. Sus huevos expuestos atraen a los chacales de lomo negro. Pero sus carreras levantando polvo despiertan a los insectos, alimentando a suricatas como scout. Los agudos ojos del avestruz, los más grandes de todas las aves, guían a su bandada hacia las escasas semillas y plantas. Su velocidad es un escudo,
Sus carreras, una chispa que enciende la vida en las extensiones áridas. En los matorrales espinosos, los jabalíes, con un olfato 2000 veces más agudo que el de los humanos. Excavan en busca de raíces y agua, sin rendirse ante el hambre. Sus madrigueras dan cobijo a serpientes y escorpiones, equilibrando el ecosistema. Su hocico, cubierto de tierra seca, atrapa el agua de lluvia en sus cavidades, salvando a las ranas del desierto. Su resistencia es una fuerza silenciosa que sustenta a sus crías y a la frágil red del Kalahari. Estos 5 guerreros, cada uno tallando, pastando, excavando, corriendo o desenterrando, tejen la historia de supervivencia del Kalahari. Sus acciones se propagan por el desierto, desde los canales de agua hasta las semillas esparcidas. Manteniendo una delicada armonía. En esta tierra forjada por el fuego, su tenacidad es un testimonio del espíritu inquebrantable de la vida. Un faro en el implacable corazón del Kalahari. El desierto del Kalahari es un implacable tablero de ajedrez, donde cada movimiento dicta la supervivencia de sus animales salvajes en un juego implacable de vida y muerte. Durante el día, el sol transforma la arena en un horno abrasador, con temperaturas que superan los 100 grados, calcinando la tierra y quemando las patas y pezuñas de sus habitantes. Por la noche, el desierto traiciona su calor, sumiéndose en temperaturas bajo cero, enfriando los huesos y poniendo a prueba la resistencia. Vientos feroces aúllan a través de los frágiles arbustos espinosos, llevando oleadas de calor que resecan las gargantas y secan la escasa vegetación. El agua, más preciada que el oro, es un tesoro efímero. Los lagos se reducen a charcos fangosos y los ríos se disuelven en polvo. Con unas escasas 25 centímetros de lluvia al año, el Kalahari es un crisol de hambre. Sed y peligro, donde animales salvajes como leones, guepardos y hienas acechan en las sombras. Siempre dispuestos a aprovecharse de cualquier debilidad. Cada especie se adapta, entretejida en una frágil red de supervivencia interdependiente en este documental sobre animales salvajes. Los hipopótamos se aferran a charcos cada vez más escasos. Revolcándose con sus enormes cuerpos.
en el barro refrescante para escapar del implacable sol. Las jirafas estiran sus largos cuellos para alcanzar las hojas de acacia, con los labios desgarrados por las espinas. Atrayendo la mirada aguda de las hienas. Las suricatas, unidas por la lealtad al clan, trabajan en perfecta armonía, excavando en busca de gusanos, mientras los centinelas vigilan la llegada de los pájaros drongo y sus túneles, sin darse cuenta. Ablandan la tierra para que las escasas hierbas echen raíces. Las avestruces corren por las llanuras, levantando nubes de polvo con sus poderosas zancadas que alertan a los guepardos al acecho. Los jabalíes, con sus hocicos erizados, buscan bulbos ricos en nutrientes. Y los huecos que excavan atrapan el escaso agua de lluvia que sustenta a las ranas del desierto y otras pequeñas criaturas. Sin embargo, el cambio climático se intensifica y desequilibra este delicado equilibrio. Las lluvias irregulares y la reducción de las praderas provocan la hambruna de los antílopes, lo que obliga a los depredadores a realizar cacerías más audaces y desesperadas, atacando a las jirafas o a los jabalíes con una ferocidad cada vez mayor. El Kalahari no es un simple paisaje, es una forja de resiliencia, donde todos los animales salvajes, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más poderoso, luchan por sobrevivir. Este documental revela sus destinos, ligados a una precaria danza de supervivencia, donde un solo paso en falso puede significar la perdición en esta implacable naturaleza salvaje. Una sequía salvaje azota el Kalahari, agotando su fuerza vital. Los abrevaderos se agrietan y se convierten en barro estéril, y la hierba se marchita y se convierte en polvo bajo un sol implacable. Las risas de las hienas resuenan con más fuerza, impulsadas por el hambre. La sequía no solo roba el agua, sino que desbarata la cadena alimentaria de los animales salvajes del Kalahari. La reducción de las praderas mata de hambre a los antílopes. Lo que obliga a los leones y los guepardos a cazar desesperadamente, con la mirada puesta en las jirafas o los avestruces. El hipopótamo, atrapado en una charca cada vez más pequeña, ruge para defender su territorio. Pero cada día abrasador le resta fuerzas.
La jirafa camina más lejos, con las patas temblorosas sobre la arena quemada, en busca de las escasas hojas de acacia. Cada bocado es una pequeña victoria para estos animales salvajes. La suricata refuerza las defensas de su clan, compartiendo restos de insectos para sobrevivir. El avestruz corre largas distancias en busca de semillas. Con sus huevos expuestos como blanco, fácil para las hienas. El jabalí cava más profundo, con el hocico cubierto de tierra seca, buscando raíces para alimentar a sus crías. Sin embargo, entre estos animales salvajes surgen destellos de esperanza. Un hoyo excavado por un jabalí atrapa un charco, salvando a ranas y pequeños pájaros. El Kalahari, aunque cruel, alimenta la resiliencia. ¿Podrán estos guerreros sobrevivir a la estación seca más dura? ¿O el desierto acabará con ellos? Su lucha es un testimonio de la resistencia de los animales salvajes y una advertencia de un mundo al borde del abismo. El hipopótamo, comúnmente conocido como hipo, es una de las criaturas más emblemáticas y formidables de África. Que prospera en la exuberante y acuática extensión del delta del Okavango, en Botsuana, estos enormes mamíferos son semiacuáticos y pasan gran parte del día sumergidos en ríos y lagunas para mantenerse frescos bajo el agua. A pesar de su apariencia voluminosa, los hipopótamos son muy ágiles en el agua. Y utilizan sus patas palmeadas para navegar con facilidad por los intrincados canales del Okavango. Su papel fundamental en la configuración del ecosistema del delta consiste en abrir caminos a través de la densa vegetación. De los que dependen especies como los cocodrilos, los peces e incluso mamíferos más pequeños para desplazarse. En el Okavango, el comportamiento de los hipopótamos está muy influenciado por las inundaciones estacionales. Y grupos de entre 10 y 30 individuos migran a charcos más profundos durante los periodos de sequía para asegurarse el suministro de agua. Los hipopótamos son muy territoriales. Y los machos dominantes marcan sus territorios mediante fuertes vocalizaciones y esparciendo excrementos.
que se intensifica en el Okavango debido a sus niveles de agua profundo. Por la noche, se aventuran en tierra firme para pastar hierba. Sin embargo, su naturaleza agresiva, especialmente cuando defienden a sus crías o su territorio, los convierte en uno de los animales más peligrosos de África, causando numerosas muertes humanas cada año. En el Okavango, el aumento de la actividad nocturna, probablemente impulsado por el aumento de las temperaturas, obliga a los hipopótamos a buscar alimento durante más tiempo para satisfacer sus necesidades energéticas. Esta adaptación pone de relieve su capacidad de resistencia, pero también señala las crecientes presiones sobre el hábitat debido al cambio climático y la invasión humana. Que amenazan el delicado equilibrio del ecosistema único del Okavango. Lo que podría alterar la biodiversidad y los medios de vida locales. Grace, una jirafa, se eleva sobre el Kalahari. Su figura es un símbolo de resistencia en este desierto implacable. Las jirafas consumen hasta 75 libras de hojas al día. Recorriendo grandes distancias para encontrar árboles de acacia en el escaso paisaje. Las jirafas pueden pasar hasta 3 semanas sin beber agua, extrayendo la humedad de las hojas, una adaptación vital en la árida extensión del Kalahari. Sin embargo, la sequía pone a prueba la resistencia de Grace, ya que la vegetación se reduce bajo el sol abrasador. El viaje de Grace revela la fuerza de los animales salvajes del Kalahari. Cuando los ojos de un león se fijan en ella, el corazón de Grace se llena de energía para alimentar su defensa. Sus patas, capaces de dar una patada de 900 kilo, hacen retroceder al depredador con precisión. La estructura única del cuello de las jirafas mejora el flujo sanguíneo. Lo que les permite responder rápidamente a las amenazas. ¿Pueden la fuerza y la altura superar el hambre del Kalahari? Grace sigue adelante, con su largo cuello, buscando el próximo refugio verde.
Su vista, más aguda que la de la mayoría de los mamíferos, detecta el peligro a 2 millas de distancia. El papel de Grace va más allá de la supervivencia. Ella da forma al ecosistema del Kalahari. Al ramoneando las ramas altas, fomenta el crecimiento de nuevos brotes, lo que beneficia a los herbívoros más pequeños. Sin embargo, el cambio climático amenaza sus fuentes de alimento, ya que el Kalahari ha perdido el 20% de su vegetación en las últimas décadas. En este documental sobre animales salvajes, Grace encarna la resiliencia. Cada uno de sus pasos es un desafío a las pruebas del desierto. Cada comida es una victoria ganada con esfuerzo. Cada momento es un testimonio de su capacidad de adaptación. A medida que la sequía se intensifica, ¿qué le costará a Grace soportar los implacables desafíos del Kalahari? Su imponente presencia es un faro de esperanza. Pero el futuro de los animales salvajes como ella depende de la supervivencia de esta frágil tierra. Las suricatas, pequeños mamíferos pertenecientes a la familia de las mangostas. Prosperan en el entorno árido y hostil del desierto de Kalahari. Una vasta zona semidesértica que se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Estas carismáticas criaturas, conocidas por su postura erguida y su comportamiento vigilante, se han adaptado perfectamente a las condiciones extremas del Kalahari. Viven en grupos muy unidos llamados manadas, que suelen estar formados por entre 10 y 30 individuos, y muestran una notable cooperación social, clave para su supervivencia. Una característica fascinante es su comportamiento centinela. En el que una suricata monta guardia en un punto elevado. Buscando depredadores como águilas o chacales. Mientras que otras buscan insectos, escorpiones o pequeños vertebrados. Este trabajo en equipo garantiza la seguridad del grupo en un paisaje abierto y lleno de depredadores. Los suelos arenosos y la escasa vegetación del Kalahari se adaptan perfectamente a las excepcionales habilidades excavadoras de las suricatas.
Sus afiladas garras les permiten excavar complejas madrigueras subterráneas. Algunas de las cuales alcanzan más de 1 a 8 metros de profundidad, lo que les proporciona refugio del calor abrasador del día y las gélidas noches. Estas madrigueras también les protegen de las tormentas de arena y sirven como refugios seguros para criar a sus crías. El agudo sentido del olfato y los rápidos reflejos de las suricatas las hacen expertas en localizar los escasos recursos alimenticios de esta región pobre en nutrientes. Sus oscuras manchas oculares reducen el resplandor del intenso sol del desierto. Mejorando su visión para detectar amenazas o presas. Las suricatas del Kalahari se han adaptado para lidiar con presas venenosas como los escorpiones, retirando hábilmente los aguijones antes de comerlas. Su sistema de cría cooperativa en el que solo la pareja dominante se reproduce y los demás cuidan de las crías. Garantiza altas tasas de supervivencia a pesar de los retos que plantea el desierto. El terreno abierto del Kalahari, con su baja cobertura de arbustos, permite a las suricatas mantener líneas de visión despejadas, esenciales para su estrategia de supervivencia. Estas adaptaciones, combinadas con su estructura social, hacen que las suricatas sean especialmente adecuadas para el exigente entorno del Kalahari. Las avestruces, las aves no voladoras más grandes del mundo, se han adaptado de manera extraordinaria a las duras condiciones del desierto de Kalahari. Estas imponentes aves, que pueden alcanzar hasta 2,7 metros de altura, prosperan en las sabanas abiertas y las llanuras arenosas del Kalahari gracias a sus características biológicas únicas. Sus poderosas patas, capaces de alcanzar velocidades de hasta 65 km/h, y de dar patadas lo suficientemente fuertes como para ahuyentar a depredadores como los leones. Las hacen idóneas para este vasto paisaje repleto de depredadores. Los avestruces tienen ojos grandes, los más grandes de todas las aves, lo que les proporciona una visión aguda para detectar amenazas en el terreno llano del Kalahari, donde escasea el refugio.
Una adaptación menos conocida es su capacidad para conservar el agua. Algo fundamental en el árido Kalahari. Las avestruces producen orina muy concentrada y pueden tolerar la deshidratación, llegando a perder hasta un 25% de su peso corporal sin sufrir daños. Su dieta es versátil e incluye plantas desérticas resistentes, semillas y, ocasionalmente, insectos, lo que les permite aprovechar los escasos recursos alimenticios. Sus plumas, a menudo consideradas decorativas, sirven de aislamiento contra los extremos cambios de temperatura del desierto. Desde días abrasadores hasta noches frías. Los avestruces utilizan los baños de polvo en los suelos arenosos del Kalahari para limpiar sus plumas y regular la temperatura corporal. Un comportamiento que también elimina los parásitos. La estructura social de las avestruces, en la que los machos dominantes protegen los harenes y los nidos comunitarios. Garantiza una reproducción eficiente en condiciones adversas. Las hembras ponen hasta 60 huevos en un solo nido, y las tareas de incubación compartidas por los padres. Los machos por la noche y las hembras durante el día maximizan la supervivencia de los polluelos en un entorno expuesto. Los espacios abiertos del Kalahari permiten a las avestruces aprovechar su velocidad y resistencia para evadir a los depredadores y recorrer grandes distancias en busca de alimento. Estas adaptaciones biológicas y conductuales hacen que las avestruces sean excepcionalmente adecuadas para el desafiante ecosistema del Kalahari. Lo que garantiza su supervivencia en este desierto implacable y proporciona imágenes fascinantes para cualquier documental sobre animales salvajes. El jabalí verrugoso, conocido científicamente como Phacochoerus africanus, es una especie resistente y fascinante que prospera en los áridos paisajes del desierto de Kalahari. Estos robustos mamíferos, reconocibles por sus crines erizadas, grandes colmillos y protuberancias faciales similares a verrugas, están bien adaptados al duro entorno. En el Kalahari,
Los jabalíes son principalmente diurnos y se alimentan durante las horas más frescas del amanecer y el atardecer para evitar el calor abrasador del mediodía. Su dieta consiste principalmente en hierbas, raíces y bulbos que desentierran con sus fuertes hocicos. A menudo arrodillándose sobre sus patas delanteras para acceder a los alimentos cercanos al suelo. Los jabalíes son animales sociales que suelen vivir en pequeños grupos familiares llamados manadas, formados por una hembra y sus crías. Mientras que los machos adultos tienden a ser solitarios o a formar grupos de solteros para escapar de depredadores como leones y hienas. Confían en su notable velocidad, capaz de correr hasta 30 millas por hora. Y a menudo se refugian en madrigueras abandonadas de cerdos hormigueros para protegerse. Estas madrigueras también sirven como refugios contra temperaturas extremas. Donde los jabalíes se meten con la cola por delante y utilizan sus colmillos para defender la entrada. Su comportamiento refleja un equilibrio entre la vigilancia y el ingenio. Ya que se desplazan por las escasas fuentes de agua y la disponibilidad estacional de alimentos del Kalahari. Durante la estación húmeda, pueden revolcarse en el barro para refrescarse y proteger su piel de los parásitos. Mientras que en la estación seca soportan largos periodos con un mínimo de agua, alimentándose de raíces ricas en humedad, la adaptabilidad y tenacidad del jabalí verrugoso lo convierten en una parte vital del ecosistema del Kalahari, ya que contribuye a la aireación del suelo con sus excavaciones. ¿Sabías que los jabalíes verrugosos del Kalahari utilizan las madrigueras abandonadas de los cerdos hormigueros como refugio para escapar de los depredadores y las condiciones climáticas extremas? Su comportamiento refleja un equilibrio entre la vigilancia y el ingenio, ya que se desplazan por las escasas fuentes de agua y la disponibilidad estacional de alimentos del Kalahari. Durante la estación húmeda, pueden revolcarse en el barro para refrescarse y proteger su piel de los parásitos, mientras que en la estación seca soportan largos periodos con un mínimo de agua. Alimentándose de raíces ricas en humedad, la adaptabilidad y tenacidad del jabalí verrugoso
lo convierten en una parte vital del ecosistema del Kalahari, ya que contribuye a la aireación del suelo a través de sus excavaciones. ¿Sabías que los jabalíes verrugosos del Kalahari utilizan madrigueras abandonadas de cerdos hormigueros como refugio para escapar de los depredadores y las condiciones climáticas extremas? Cerca de allí, la elegante jirafa lleva a su cría a una arboleda de acacias, cuyas delicadas hojas son un salvavidas en la árida extensión. Su vínculo, forjado a lo largo de meses de sequía, permanece intacto mientras mordisquean con cautela, siempre atentos a la sombra de un leopardo. La manada de suricatas del Kalahari, una familia muy unida de centinelas, celebra su unidad inquebrantable. Con sus chirridos y sus correteos, formando una sinfonía de cooperación, mientras excavan en busca de gusanos bajo la tierra reseca por el sol. Pequeños polluelos de avestruz, de apenas una semana de edad, corren torpemente detrás de sus padres. Con sus plumitas esponjosas ondeando al viento, mientras los imponentes adultos caminan con paso firme. Con sus agudos ojos buscando depredadores, la jabalina, feroz y protectora, guía a sus crías a través de matorrales espinosos. Y su valentía es su escudo contra los chacales que acechan. Estas crías, que se alimentan de los tiernos brotes que su madre desentierra con el hocico, encarnan el implacable impulso del desierto por sobrevivir. El ecosistema del Kalahari late con vida interconectada. Las acacias, cuyas raíces se adentran profundamente en acuíferos ocultos, ofrecen sombra a los impalas que pastan y a las jirafas que ramonean, cuyos largos cuellos se estiran hacia el dosel. Los escorpiones y escarabajos excavadores remueven la tierra, enriqueciéndola para las escasas hierbas que sustentan a las manadas de gacelas, cuyos pelajes dorados brillan mientras saltan en sincronía. Las raras flores del desierto, provocadas por las lluvias, atraen a polinizadores como abejas y pájaros sol, cuyas alas iridiscentes aportan un fugaz toque de color. Sin embargo, este delicado equilibrio pende de un hilo. Las lluvias, aunque transformadoras, son escasas y llegan en breves e imprevisibles ráfagas.
Cada gota es un salvavidas que empapa la tierra agrietada. Llena los efímeros charcos y despierta la vida de su letargo. Pero los guerreros del Kalahari y sus animales, plantas e insectos son más que supervivientes. Son el latido de esta tierra implacable. Cada especie un testimonio de la tenacidad de la vida, perfeccionada por milenios de adaptación. Los bramidos de los hipopótamos, los pasos cautelosos de las jirafas, la vigilancia de las suricatas, la carrera de las avestruces y la feroz determinación de los jabalíes tejen una historia de resiliencia. Sin embargo, sus victorias son efímeras en un mundo cambiante. Los cambios climáticos y la invasión humana amenazan los delicados ritmos del Kalahari. Donde cada lluvia es una apuesta y cada estación pone a prueba los límites de la supervivencia. Estas criaturas, unidas por el instinto y la resistencia, nos recuerdan que el pulso del desierto, aunque a veces débil, late con fuerza contra todo pronóstico. Una narrativa que se muestra con fuerza en un documental sobre animales salvajes. En la implacable extensión del desierto de Kalahari, sus guerreros, el tenaz jabalí, la vigilante suricata, la imponente jirafa y el veloz avestruz encarnan la resiliencia. Luchando no solo contra las duras pruebas del desierto, sino también contra las crecientes amenazas provocadas por el ser humano. El cambio climático intensifica las sequías, arrasando el 20% de la vegetación del Kalahari en los últimos 50 años y dejando escasas praderas que matan de hambre a los antílopes y debilitan la delicada cadena alimentaria. La extracción de arena altera los acuíferos subterráneos, secando oasis vitales como aquellos de los que depende el hipopótamo macho para sobrevivir. La expansión de la agricultura se adentra en el corazón del desierto, destruyendo las praderas y obligando a depredadores como los leones y los guepardos a realizar cacerías más audaces y desesperadas a medida que sus presas disminuyen. La caza furtiva, implacable y brutal, reduce drásticamente las poblaciones de leones y guepardos, desequilibrando el ecosistema y amenazando la intrincada danza de la supervivencia que une a cada especie.
Sin embargo, aún hay destellos de esperanza en medio de las dificultades. En una región del Kalahari, una iniciativa local de plantación de árboles ha restaurado 500 hectáreas de vegetación. Creando refugios vitales para avestruces, antílopes y otros animales salvajes, y ofreciendo un salvavidas a las poblaciones que luchan por sobrevivir. El pueblo San, con milenios de sabiduría, ganada con esfuerzo. Colabora con los conservacionistas para proteger los humedales en declive, preservando fuentes de agua críticas que sustentan la vida en este árido desierto. Sus esfuerzos entrelazan la tradición con la conservación moderna, un testimonio de la determinación humana. El Kalahari late como el corazón de la tierra, y sus guerreros jabalíes, suricatas, jirafas y avestruces encarnan la resiliencia frente al cambio climático y la pérdida de hábitat. Tú puedes ayudar a mantener vivo este vibrante ecosistema. Visita nuestro sitio web para explorar la frágil belleza del Kalahari. Dona a los esfuerzos de conservación que protegen su fauna silvestre o suscríbete a nuestro canal para conocer emocionantes historias de supervivencia. Comparte estas historias de tenacidad desde el feroz coraje del jabalí hasta la elegante resistencia de la jirafa e inspira a otros a actuar. Cada paso cuenta en esta lucha por salvar la naturaleza. Los guerreros del Kalahari nos llaman. Responderás a su súplica. Suscríbete ahora para unirte a la misión.